Me presento, soy Miguel Ángel Maldonado. A continuación voy a presentar el proyecto del segundo parcial que tiene como tema Sistemas de Reserva de Hotel de la asignatura Programación Orientada a Eventos a cargo de la ingeniera Mendoza Morán Verónica del Rocío. Como tema principal tenemos Sistema de Reserva de Hotel, el cual está dividido en 5 módulos y mi módulo es el módulo huésped. Tenemos el diagrama de clases de la capa modelo, tenemos las clases servicios, factura, habitación, huésped y la clase persona. Aquí tenemos un breve resumen del manual de usuario, el cual explicaré más adelante. A continuación presentaré el código de la capa control de mi proyecto. Como atributos tenemos la clase, la lista estática huéspedes, la conexión a la base de datos y la conexión a datos, a la capa datos de huésped. Tenemos el método de registrar, el cual recibe como parámetro todos los atributos del huésped, como cédula, nombres, apellidos, correo y teléfono. Tenemos el string mensaje, el cual va a ser el valor que nos devuelve el método. Tenemos cédula existe, el cual verifica si la cédula existe en caso de ingresar una cédula repetida. Lo que hace es buscar en todos los huéspedes de la lista huéspedes. Si encuentra la cédula, nos vuelve verdadero, en caso no, nos vuelve falso. Tenemos un if que verifica si la cédula existe. En caso de que existe, de que no exista, de que existe, nos muestra el huésped no registrado, ya que ya fue registrado anteriormente. Y en caso de que no lo encuentra, tenemos una validación del cual nos hace que la cédula debe tener como mínimo 10 dígitos. Tenemos, una vez ya registrado, se crea un nuevo huésped, lo agregamos a la lista, le mandamos al registrar huésped en la base de datos y nos presenta el mensaje huésped registrado correctamente. También tenemos el método buscar huésped, el que es similar al buscar cédula, solo que este nos devuelve un objeto huésped. Tenemos el método listar huéspedes, el cual recibe como parámetros estados, el data group view y un label el cual nos muestra el total. Tenemos que nos limpia la tabla, tenemos el índice iniciado en cero, tenemos un for each, el cual recorre toda la lista de huésped y hace un if, el cual verifica si estado que recibe como parámetro es igual a todos, nos muestra a todos. O en caso de que sea estado, puede ser hospedado o no hospedado, solo los en lista cuyos tengan el mismo estado. Tenemos el label text, el cual nos muestra las celdas totales. Y a continuación tenemos otro método listar huéspedes rango, el cual lista a los huéspedes por el número de habitación. Es similar al anterior, el cual en este solo permite a huéspedes con estado hospedado. En caso de que así sea, creamos una nueva variable, el cual es habitación, lo convierte en entero y verifica únicamente habitaciones menores a D y habitaciones mayores a hasta. Los llena las columnas y nos las presenta y tenemos el label total, cual nos devuelve el total de filas. También tenemos el método eliminar huésped, el cual recibe como parámetro cédula. Se crea una variable de tipo huésped y lo que hace es buscar al huésped y recibe como parámetro cédula, el cual está aquí. Ya, le mostramos un mensaje de diálogo al usuario, el cual nos confirma si quiere eliminar el registro seleccionado. En caso de que seleccione sí, se elimina el huésped, se lo manda al método eliminar huésped en la base de datos, lo elimina de la lista de la lista estática y nos muestra un mensaje el cual el registro fue eliminado exitosamente. También tenemos el método editar huésped, el cual recibe los mismos parámetros que el de registrar,
cédula, nombres, apellidos, correos y teléfono. De igual manera, hacemos uso del método buscar huésped y mostramos un mensaje de confirmación para saber si el usuario realmente quiere actualizar los datos. Si la respuesta es sí, lo que hace es que el atributo nombres va a ser igual a la variable nombres, el apellido es apellido, correo es correo y teléfono teléfono. Y le mandamos ese usuario, ese huésped actualizado al método actualizar huésped en la base de datos. Y nos muestra un mensaje el cual dice registro actualizado exitosamente. A continuación tenemos los métodos de la conexión a la base de datos, el cual nos abre la base de datos y tenemos el mensaje de salida. Salida va a ser igual al método en la capa datos huésped, registrar huésped, que recibe como parámetros el huésped y la conexión. Se cierra la conexión y el if por si acaso haya un error en la base de datos. Lo mismo con la lista, que es para listar a los huéspedes. Va, lista va a ser igual a datos huésped de la capa datos, el método seleccionar datos que recibe como parámetros la conexión y nos devuelve una lista. El método actualizar huésped es similar al anterior. Llamamos a la capa datos el método actualizar huésped que recibe como parámetros el huésped y la conexión. Y eliminar datos, eliminar huésped es igual a los anteriores, el cual llamamos a la capa datos al método eliminar huésped que recibe como parámetro el huésped y la conexión. Ya, aquí tenemos la capa datos, el cual tenemos el método registrar huésped que recibe como parámetros al huésped y la conexión. Tenemos el mensaje que nos va a presentar el método y tenemos el comando que utilizaremos, el cual es un insert. Presentamos, insertamos todos los valores en estos campos con los valores, los de aquí. Acá le damos valores a los parámetros, en cual va a ser igual a huésped.cédulas, huésped.nombres y así con cada uno. En el caso de habitación, le mandamos por valor por defecto no asignada y el estado en la base de datos A de activo. Ya. Tenemos el método seleccionar huésped, el cual crea una lista de tipo huésped a un huésped con estado null, una tabla virtual y el comando SQL, el cual es un select de todos los campos del huésped en la base de datos, en donde el estado sea A de activo, ya que utilizo el método de eliminación lógico y solo nos va a presentar el que esté en estado activo. La tabla virtual va a ser al CMD Execute Reader y hacemos un while que para cada huésped crea un nuevo huésped y nos va a presentar, nos va a traer los datos de todos los que están registrados en la base de datos según los campos y lo agrega a la lista y lo que nos retorna es la lista. Tenemos el método actualizar huésped que recibe como parámetros huésped y la conexión. Tenemos una bandera en estado falso, el comando SQL, el cual es un update huésped que le ingresa los datos nombres con los parámetros. Acá abajo le da valores a esos parámetros. En el caso de huésped es el valor que recibe, punto cédula, punto nombre, punto apellidos, huésped puntos teléfono y huésped puntos correo, el cual lo que hace es actualizar los datos. Tenemos un try catch, el cual nos dice que si las filas aceptadas son mayores a cero, va a ejecutar el comando y nos devuelve el valor de la flag. Como último método tenemos el eliminar huésped que recibe como parámetros huésped y la conexión a la base de datos. Tenemos otra
variable flag con estado falso, un string SQL, el cual es un update en este caso, ya que uso la eliminación lógico, lo que hace es actualizar el estado BB en donde la cédula sea igual a la cédula. En este caso, le mandamos como parámetros huésped.cédula y el estado va a ser I de inactivo. De la misma forma, va a verificar si filas afectadas, si nos devuelve algunas filas aceptadas. En caso de que sí, la bandera se convierte en true. Aquí tenemos la capa control en este caso, de la información, el cual nos da el acerca de. Tenemos de igual manera la conexión y conexión a la capa datos, el cual tenemos una lista, un método de tipo lista, el cual llama a la capa datos el método seleccionar autor. Le manda como parámetro la conexión. Lo que hace esto es listar a los autores de información en la lista seleccionar autor de acá arriba y la ingresa en una tabla. Como la columna número 6 sería en este caso, sí, la columna 6 es de tipo imagen, lo que hace es usar la librería Drawing, System Drawing, y le mandamos el atributo imagen en este caso, el objeto información. Tenemos la capa datos de información, el cual como único método tenemos método de tipo lista, el cual nos lista a todos los autores que desarrollaron el sistema. Tenemos la lista, tenemos un objeto autor, tenemos una tabla virtual tipo null, como valor null. Tenemos el string SQL, el cual es seleccionar el sistema, programador, correo, teléfono, módulo e imagen de la tabla información. Igual que el anterior, llena los campos de la tabla virtual de todos los autores que existan y los añade a la lista y nos retorna la lista. A continuación voy a presentar la ejecución de mi programa. Aquí lo tenemos. Para ello debemos abrir la base de datos y aquí está. Como podemos ver, aquí está mi proyecto, mi módulo huésped con las opciones. La primera opción es registrar. Para ello debemos ver la base de datos, el cual nos dice que tiene 10 huéspedes registrados. Vamos a ingresar uno nuevo. Primero hagamos unas validaciones, por ejemplo, ingresar una cédula que ya está ingresada anteriormente. Ingresamos los datos. Ya. Le damos a registrar, nos muestra un mensaje, el cual nos dice huésped no registrado, el huésped ya fue registrado anteriormente. Le damos a aceptar, volvemos a ingresar uno nuevo, un correo y seleccionamos del combo box una opción. Le damos a registrar, nos aparece que el huésped fue registrado correctamente, le damos a aceptar. Volvemos a ejecutar el comando, ahora nos aparecen 11 registros y el último es el que acabamos de ingresar. Por defecto se ingresa no hospedado y habitación no asignada. Ya, como segundo punto tenemos, como segunda opción tenemos el listar, el cual nos muestra el listado de los huéspedes. Para ello tenemos dos tipos de filtros. El primer filtro nos muestra todos los huéspedes
los huéspedes hospedados y los huéspedes no hospedados. Para ello tenemos el botón imprimir, el cual nos imprime, genera un PDF y nos abre el PDF con el listado de todos los huéspedes que tenemos. Si cambiamos el filtro a hospedado y le damos a imprimir, nos muestra solo los huéspedes que están hospedados y su habitación correspondiente. Si le damos en no hospedado, nos muestra un PDF con los huéspedes no hospedados. Ya, el segundo filtro consiste en el número de habitaciones. Por ejemplo, tenemos el mínimo es 101 y el máximo es 106. Por ejemplo, si registramos, podemos ver ahí que tenemos todas las habitaciones. Si vamos bajando de rango, nos desaparecen las habitaciones que no están. Hasta las 104, 103, 102 y 101. Por ejemplo, si queremos dar un valor de mayor, nos muestra que el valor de hasta no puede ser menor al valor de T. Y asimismo, si queremos un listado solo con estos tres, nos damos a imprimir y nos muestra solo de los tres. Por ejemplo, si queremos solo ese, nos muestra el reporte con solo ese huésped. Ya, como segunda opción, realizar los datos. Ya, como segunda opción, como tercera opción tenemos el método editar, vamos, el cual su funcionamiento es que debemos seleccionar una fila que corresponde a un huésped y nos trae todos los datos directamente a las cajas de texto. Por ejemplo, vamos a editar a Lucas, que fue el último que ingresé. Cambiémosle el nombre a Marcos y el correo, pongámosle Marcos22 Hotmail. Para ello verificamos la base de datos, el cual nos dice que el registro 11 se llama Lucas y el correo es lucas@outlook.com. Si le damos a actualizar, nos muestra un mensaje de confirmación, el cual nos dice que está seguro de actualizar los datos. Le damos en sí, nos sale el registro actualizado exitosamente y automáticamente nos actualiza en la tabla. Ahora verificamos en la base de datos y como pueden ver se cambió los datos. Ya, como última opción tenemos el eliminar, el cual es una tabla sencilla que consiste en seleccionar un huésped. Por ejemplo, el último que ingresé. Ya, para ello debemos ver en la base de datos el estado BB que contiene el valor de A. Si le damos a eliminar, nos muestra un mensaje de confirmación, el cual nos dice que si queremos eliminar al huésped, le damos en sí, nos dice que se elimina y la tabla se actualiza y ya no nos aparece el huésped. Ahora ejecutamos de nuevo en la base de datos, nos aparece el registro, pero se le cambió el estado a I de inactivo. Ahora, si volvemos a listar, ya no nos aparece el que ingresamos recientemente. Ya, como última opción tenemos el acerca de, el cual nos muestra en este caso el autor del sistema, el nombre del sistema, el cual es Reserva de Hotel, el programador que soy yo, Miguel Maldonado, el correo, número de teléfono, el módulo, en este caso huésped, y una imagen mía. Esto sería todo por el video, por la presentación de mi proyecto. Gracias.